Samuel Moreno fue un abogado y economista. Logró varios títulos de especialización en administración en la Universidad Javeriana, la del Rosario y la de los Andes. Además, consiguió un máster en administración pública en la Universidad de Harvard. Un hombre bastante educado, pero parece que tanta educación solo le sirvió para robar, pues fue la cabeza del carrusel de la contratación que desangró recursos públicos en Bogotá. Néstor Iván Moreno Rojas se graduó de médico cirujano egresado de la Universidad Militar Nueva Granada. Hizo estudios de posgrado en The James Madison University en Estados Unidos, también en la Universidad de Alcalá en España y en las universidades Santo Tomás e Industrial de Santander en Colombia. Una impresionante hoja de vida, aunque de poco sirve estando en prisión. María del Pilar Hurtado es abogada de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en negocios y relaciones internacionales, pero se fue a la cárcel culpable por varios delitos de corrupción. Bernardo Moreno estudió administración de empresas en la Universidad de La Salle. Completó sus estudios con especializaciones en planeación en el exterior, en Japón y Holanda, pero a pesar de tantos años de estudio no aprendió a alejarse de la corrupción, pues terminó siendo condenado por la Corte Suprema. El exministro Diego Palacio es graduado en medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Tiene máster en economía conseguido en la Pontífica Universidad Javeriana y especializaciones en gerencia de mercadeo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. También en administración y gerencia de recursos humanos de la Universidad de los Andes y en derecho económico de la Universidad Externado de Colombia. Sin embargo, tanta educación tampoco lo salvó de ser condenado, y así sucesivamente. La lista de los más grandes robos a nuestra nación han sido protagonizados por los más educados del país, tanto en Colombia como en el exterior, tal como lo dijo Wilson Arias basado en esta foto, con los buenos muchachos, los de los diplomas y disque formación, buena dicción y bien hablados, con capital social, hijos del establecimiento y cercanos al poder, todos ellos procesados por desmanes o por corrupción o por violadores de múltiples derechos. Ahí los tienen. Pues ahora resulta que tras el nombramiento de Daniel Rojas como nuevo ministro de Educación, el medio El Colombiano salió al ataque contra el nombramiento con varios titulares, todo un ataque político por parte de un medio de comunicación. Pero ¿cómo no hacerlo si la directora del medio, Luz Marina Sierra, al igual que Vicky Dávila, parece ser más una activista que una periodista? El odio hacia el presidente es bastante evidente en sus publicaciones. Incluso miren lo que dijo sobre la elección de Daniel Rojas como nuevo ministro. Ese ministro parece sacado de un casting de Rodrigo de No Futuro, chiste de adultos mayores. Pondremos algunos retazos de la producción para que vean a qué puede referirse la directora. Me voy. Ay, María, si esta casa es mía y es de todos, me decía mi mamá. Rápido, este man sí es huevón, hombre. Ahí se la podía haber metido, está loca, hombre. Este chico sabes que no sabe brincar. Por eso Gustavo Petro le respondió: me parece que perfectamente un joven salido de las comunas populares de Medellín, que haya vivido su barrio, su resistencia, puede llegar no solo a ser ministro de Educación, sino presidente. Así es la democracia, así es una república. Algún día la juventud popular de Medellín sabrá que la han dominado y gritará libertad y poder. Quizás ya lo hace. De allí saldrá quizás el mejor presidente. El poder constituyente es que cada colombiano y colombiana pueda ser presidente, decidiendo ya sobre las cosas públicas. En la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, la extrema derecha de Marine Le Pen ganó la contienda con el 33.5% de los sufragios. La segunda vuelta vendría el 7 de julio. Por eso Marine Le Pen invitaba a los compatriotas a acompañarla en esa fecha. Le 7 juillet, mobilisez-vous pour que le peuple gagne. ¡Vive la République! ¡Vive la France! Pero mientras tanto, gran parte de los ciudadanos se reunía para cantarle a la derecha: no pasarán.
Con este primer resultado a favor de la extrema derecha, el futbolista de la selección francesa y del Real Madrid dijo que había sido catastrófico. Je pense que on a vu les résultats, c'est catastrophique et on espère vraiment que ça va changer et que tout le monde va se mobiliser pour voter et voter pour le bon côté. Y a pesar de estar en un torneo sumamente importante como la Eurocopa, el campeonato no fue impedimento para desconectarse de la realidad de su país. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Voilà. Por lo que el futbolista invitó a los más jóvenes a votar y dijo que los franceses necesitaban identificarse con valores como la tolerancia, el respeto y la diversidad. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7. Ante las palabras del francés, Le Pen en entrevista para CNN dijo esto sobre el deportista. French people are fed up of being lectured and advised on how to vote. Pues el día llegó y la izquierda arrasó y el partido de Le Pen quedó en el tercer lugar con 142 escaños por debajo de los 182 de Izquierda y Aliados y los 160 de Juntos de Macron. Y con estos resultados, varios futbolistas franceses dejaron algunos mensajes, como Koundé, quien comentó: el alivio es igual a la preocupación de las últimas semanas, es inmenso. Felicitaciones a todos los franceses que se movilizaron para que este hermoso país que es Francia no se encuentre gobernado por la extrema derecha. Tchouaméni también escribió: la victoria del pueblo. Konaté compartió la bandera francesa, una barrera y aplausos, señalando su acuerdo con los resultados. Y Marcos Thuram escribió en Instagram: felicidades a los que han respondido frente al peligro que planeaba sobre nuestro bello país. Viva la diversidad, viva la república, viva Francia, la lucha continúa. Ahora tendremos que ver qué dice uno de los mayores fans de Mbappé, Miguel Polo Polo, quien ha compartido publicaciones en las que se compara con el futbolista y también publicó mensajes que dicen que Mbappé es la esperanza del fútbol y Polo Polo la esperanza de Colombia, por lo que el congresista Alfredo Mondragón comentó: Mbappé tiene lo que Miguel Polo Polo no, conciencia de clase. Mbappé creció en la pobreza, la violencia, lo discriminaron, su padre fue refugiado, pero Mbappé, a pesar del éxito, no eligió el lado de los victimarios. Necesitamos más Mbappés y menos Polo Polos. En 2019, el banquero Gilinski compró a Revista Semana y, tal como lo dijo el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta, pues era evidente el apoyo al gobierno de Iván Duque por parte de la revista, mientras al mismo tiempo asustaba a quienes pudieran votar por Petro, pues también fue incuestionable cómo la revista se utilizó para que sus lectores votaran por un candidato y no por otro. Mejor dicho, pasó de ser un medio de comunicación a ser un medio de propaganda política, pues hoy en día sus columnistas defienden a Álvaro Uribe, pero antes de que el banquero comprara la revista sí podíamos observar imparcialidad, pues se publicaban columnas con información de documentos que acusan a Álvaro Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y amigo personal de Pablo Escobar. Y es que, aunque parezca increíble, antes de la llegada del banquero a la revista, esta publicaba las acusaciones
acusaciones a Uribe, su entorno y sus nexos con el paramilitarismo, pero hoy en día con Gilinski la revista lo defiende. En el pasado Semana nos informaba que durante la época de Álvaro Uribe los falsos positivos aumentaron más del 50%, pero hoy en día, como usted puede leer y como si la revista fuera propiedad del Centro Democrático, los titulares con este tema solo son en su defensa. Este ejemplo es la respuesta a la pregunta de por qué los banqueros compraron los medios de comunicación. Es claro que para defender sus intereses, pues son amigos de quienes protegen sus negocios y enemigos de quienes no, pues ya sabemos que el dueño de la revista a través de JGDB Holding es el mayor accionista de Sura, quien tiene intereses en nuestra salud, un negocio multimillonario. Además también administra nuestras pensiones, tiene importantes inversiones en cementeras y empresas de alimentos, todo conectado con el sistema de salud y el sistema pensional. Los banqueros, dueños de los medios y los partidos de oposición están fuertemente conectados, pues casi todos les hicieron donaciones millonarias. Por ejemplo, al Centro Democrático, Sarmiento Angulo, el dueño de El Tiempo, le regaló 3.000 millones a Álvaro Uribe. El dueño de RCN, la FM, NTN 24 y La República le regaló al Centro Democrático a través de Postobón 1.610 millones. También a través de Incauca le regalaron al partido de Cabal y Uribe 100 millones y los dueños del canal Caracol y El Espectador le donaron 99 millones a Cambio Radical. Eso demuestra el favoritismo de los dueños de los medios por la oposición. Por eso no es raro que los empleados de los banqueros, o sea nuestros periodistas, también sigan la misma corriente, pues los de Semana atacan a Petro, los de la FM sacan columnas contra Petro, los del Tiempo hasta invitan a marchar contra Petro, por lo que queda claro que cuando un banquero compra un medio de comunicación, no solo compra los micrófonos y los edificios, parece ser que también compra conciencias, objetividad, moral y la verdad. Pues por ejemplo, Blue Radio mantiene publicando que un supermercado, una tienda o una cadena de almacenes cerró sus puertas, pero cuando uno entra a verificar, resulta que son cierres en otros países. Recordemos que Blue Radio, La Calle y Caracol Televisión son propiedad del que le donó millones a Cambio Radical, el partido de Germán Vargas Lleras. Pero eso sí, cuando Petro se defiende de cosas como estas a través de El Espectador, medio propiedad de los mismos de Caracol Televisión, sacan una carta disque frente a las agresiones que constante y generalizadamente el presidente viene haciendo en contra del ejercicio del periodismo. Lo chistoso es que la carta fue escrita por alguien que hace parte de la junta directiva de la FLIP, entidad dirigida por alguien que hace comentarios como estos. Comparte este Petro rockero para tener 7 años de orgías, todo un profesional del periodismo. Por motivo de la carta, el periodista Espinosa de Caracol Radio comentó: no le corresponde al presidente Gustavo Petro decidir quién hace buen o mal periodismo, ni tampoco ejercer una presión indebida a la prensa. Suscribo cada palabra. A lo que Petro respondió: es a mí a quien me corresponde defenderme de la calumnia, a nadie más. Ustedes han evadido mi cuestionamiento transformándolo en un ataque a la prensa, como si fuera un dictador, pero yo he sido concreto. ¿Por qué algunos medios usan la calumnia sistemáticamente contra mí y tratan de cambiar a como de lugar y desesperadamente la percepción popular sobre el gobierno? Respuesta: porque obedecen la ideología excluyente de sus poderosos dueños y buscan reemplazar el progresismo por la misma injusticia y sangre de siempre. ¿Qué cree que prevalece cuando un medio es dueño de la banca y tiene que criticar a la banca? ¿Qué va a prevalecer? Pues depende, ¿el interés privado o el interés público? En Algo aprendido en este oficio es responderle a la gente, no a los medios de comunicación. Ustedes se creen propietarios de la opinión pública. No, ustedes son propietarios de la opinión publicada. La opinión pública es la de nuestros pueblos y a ellos hay que contestarle. Ya váyanse, derrumben esos mitos, esos estereotipos de los políticos malvados persiguiendo a pobres periodistas y pobres medios de comunicación. Es al revés. Esa es la gente, esos medios de comunicación son los que han respaldado la dictadura, los que han callado con las represiones, con los atracos bancarios, etc. Y son los que persiguen a los gobiernos que realmente queremos cambiar las cosas. Desmitifiquen eso, por favor.
A la derecha le gusta vender todo lo público, una verdadera expropiación en la cara de todos los colombianos. Pero Uribe nunca fue llamado expropiador, y es que resulta que con la ley 226 de 1995 firmada por Ernesto Samper Pizano, nuestro gobierno decretó la ley de enajenación con la que empezarían a vender las entidades del Estado. Y amparado en esta ley, Álvaro Uribe se encarnizó vendiendo todo lo que dijera entidad pública, y así vendió a Bancafé. Telecom murió en sus manos. Ecogas también le estorbaba. Pasó a manos de una multinacional española. Los de Uribe tampoco pudieron con el control de Gran Ahorrar. Tocó venderlo. En 2005, nuestro expropiador nos quitó las electrificadoras de Santander y las centrales eléctricas de Norte de Santander. Nuestro Salvador también nos vendió la electrificadora del Meta. También vendió la empresa de energía de Boyacá justo antes de salir de la presidencia. En su mandato nos despedimos de Corelca, la corporación eléctrica de la costa atlántica. Las empresas en Chocó tampoco le sirvieron, se fueron a manos privadas. En una segunda etapa, los colombianos también nos despedimos de Elinurbe, Minercol, Inravisión, Audiovisuales, Banco del Estado, Carbocol, la Comisión Nacional de Regalías, Ferrovías, Cajanal EPS y el Incora. Mejor dicho, un año más y acaba con todo, pues esta lista es pequeña. Uribe vendió casi 50. Eso sí, es el único que puede vender, porque cuando otro presidente es el que quiere sacar empresas a la venta, sale a decir que es malo. La tasa de retorno de Isagen no es inferior a la de infraestructura. Las compra, pero no las construye. Isagen las construye. No vendamos a Isagen. Lo raro es que el señor ofreció vender la misma empresa que dice que es malo vender. ¿Qué pasó? Ahora lo mismo pasa en Medellín. Fico quiere venderlo todo, a pesar de que en 2023 había prometido que EPM seguiría siendo 100% pública. Por eso la activista Derly López le dijo: Fico primero dijo que no iba a vender Tigo, hoy anuncia que la va a privatizar, pero los mentirosos somos nosotros. Radicar un proyecto de acuerdo ante el Consejo de Medellín para que el Consejo de Medellín autorice a EPM para vender las acciones que se tienen en Tigo Une. ¿Esto para qué? Para proteger el patrimonio público. Sobre todo, si se logra concretar esa venta de esas acciones en un futuro, tener muy claro hacia dónde iría esto. Y yo he soñado cosas como estas. Y es que, como lo había dicho Juan Carlos Upegui, la primera acción de Fico en EPM fue vender las torres de Une EPM y que 300.000 millones terminaran consignados en una empresa fachada. Están regalando Une. Nos enteramos por medios de comunicación que la asamblea de accionistas aprobó que Tigo vendiera su infraestructura con la sociedad Tower Next Colombia SAS. ¿Quién es esta empresa Tower Next? La crearon el 23 de noviembre de 2023. Le van a entregar $70 millones, 300.000 millones de pesos a una empresa que crearon el 23 de noviembre de 2023. Es decir, crean una empresa hace 2 meses con 2 millones de pesos. Ya sabían para qué le iban a crear. Cuando vamos a ver quién es la representante legal de esta empresa Tower Next, es otra empresa. BPO Gestoría 2 SAS. ¿Qué hay detrás de este entramado? Esta empresa se crea justamente después de las elecciones y que la venta de la infraestructura se aprueba justamente a comienzos de año. Y entonces Federico Gutiérrez no sabía nada. Le están vendiendo la infraestructura de la ciudad a unas empresas fantasmas de papel y no sabía nada. Pero Upegui no podrá incomodarlos más, pues le quitaron su investidura como concejal. Quintero comentó que a UNE se la van a robar, ya le habían regalado la mitad a Millicom, ahora les van a entregar el resto. Fico había llenado titulares con la frase de que EPM seguiría siendo 100% pública. Por eso la senadora Esmeralda Hernández le comentó: Federico Gutiérrez engañó a Medellín. En campaña prometió no privatizar empresas públicas y 6 meses después empieza a hacerlo con UNE, una de las más importantes de la región. La derecha de este país solo sabe vender lo público y desaparecer los recursos. Upegui también compartió este trino supuestamente eliminado del alcalde, que decía que no privatizaría a UNE, y le anexó. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, eliminó el trino donde afirma que no privatizaría UNE, pero la incoherencia no se borra. Con la misma imagen, José Luis Marín, concejal de Medellín, dijo: ¿cómo estará la inseguridad en Medellín? Que a Fico Gutiérrez se le perdió este tuit. Quintero cargó esta imagen donde se describe que el post ha sido eliminado y escribió: ¿cómo tapar el engaño a toda una ciudad? Así no. Y otro que se sumó a evidenciar el engaño de Fico fue el congresista Alejandro Ocampo, quien escribió: Fico siendo Fico, mentira va, mentira viene, negocio va y negocio viene. Y es que recuerden la famosa frase de Fico. ¿Cómo así?
si logra hacerlo pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. Es una pena lo que está pasando en Medellín. El anuncio que acaba de hacer el alcalde Federico Gutiérrez de vender las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones, una de nuestras empresas públicas que defendimos, que luchamos para que la plata no se perdiera, pues demuestra que no solo engañaron a Medellín en campaña, sino que la están estafando. El alcalde Gutiérrez se fue en un viaje rarísimo a Europa, donde queda la sede de Millicom, y curiosa sorpresa, cuando llega al país, llega con esa noticia. Borró los trinos, y esto es bien particular, borró los trinos donde él en campaña decía que no iba a vender a un EPM, y creyó que la gente era boba y no se daba cuenta que esos trinos estaban ahí. Además, que el Centro Democrático y que creemos todos se habían dedicado a mentir y a engañar a Medellín al respecto. Pero no es solo la venta de un EPM, la gente está viendo todos los días lo que está pasando en la ciudad. La ciudad no está mejorando ni en huecos, ni está mejorando en basuras, ni está mejorando en homicidios, ni está mejorando en atracos, todo lo contrario. La gente se está preguntando dónde está el alcalde. Y el alcalde no aparece sino para hacer negocios, no para gobernar. Los jefes paramilitares fueron invitados al Congreso para intentar convencer a los honorables parlamentarios sobre lo justo de su lucha y a explicarle al país cómo iban los acuerdos de paz. El suceso se llevó a cabo el 28 de julio de 2004 como consecuencia de la invitación de las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias. Más tarde, las dos congresistas fueron condenadas por paramilitarismo, pero estas dos mujeres tenían muchas más cosas en común. En las elecciones al Congreso de 2002, con un partido poco conocido llamado Movimiento Popular Unido, Eleonora se había convertido en la mujer más votada en el país, con 82.000 votos, y Rocío Arias, con el partido Movimiento Convergencia Ciudadana, había logrado 23.000, toda una hazaña. Y así sucesivamente, gran parte del Congreso se formó con partidos desconocidos, pero con otro común denominador: una campaña con Álvaro Uribe Vélez a la cabeza. De hecho, en esta publicidad también observamos a Miguel Alfonso de la Espriella, quien fue condenado luego de que los paramilitares en diferentes poblaciones forzaran a los ciudadanos para que votaran por él. Con estos sucesos, el escritor y periodista León Valencia escribió un libro titulado Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, en donde se publicó una investigación escalofriante y se le contó al país que justo los miles de votos que recibieron estos parapolíticos los habían sacado en las zonas de alta influencia paramilitar, pues ese mismo Congreso los recibió con las manos abiertas y hasta los aplaudió. Vengo en irrenunciable misión de paz desde Santa Fe de Ralito, donde con la bendición de la Iglesia Católica y el apoyo de la OEA, de la comunidad internacional, del presidente, del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y del pueblo colombiano, dimos inicio formal a este histórico proceso de paz. Muchas gracias, honorables congresistas, muchas gracias, señoras y señores. Dios bendiga a Colombia. Y ahora, en rueda de prensa, el exjefe habló más sobre sus cómplices de aquellos tiempos. Al presidente Álvaro Uribe Vélez lo invito a que avancemos. Yo vi un trino de él esta mañana que decía algo así como que me habían dado un beneficio y a los demás no le dieron un beneficio. Él tiene que esperar los acontecimientos para que pueda ver lo que va a suceder, pero efectivamente yo no he recibido beneficios. Yo he salido en libertad por pena cumplida. Eran 8 años, hice 17 años, 11 meses privado de la libertad. Debía haber salido hace varios años y no pudo hacerlo porque hubo presiones y manipulaciones de esa justicia, tanto en los lugares donde estuve, aquí por fuera, y esa situación prolongó esa privación de libertad. Entonces, al expresidente Uribe lo invito a que construyamos. Yo no vengo a tomar retaliaciones o venganzas. En el pasado fuimos aliados, no puedo ocultarlo, siempre se los he contado con absoluta claridad, y hoy lo invito para que seamos aliados. Petro, por tanto, compartió estas palabras. Este es un fragmento que sobrevive de mi discurso ante Mancuso y ante los congresistas que lo aplaudían en la sede del Congreso de la República. Este discurso fue censurado por la prensa y por el Congreso. La realidad de hoy es que congresistas responden a la voluntad narcoparamilitar de este país, y son muchos, y que en su poder, en el poder de voto de esos congresistas, está la reelección
reelección presidencial. Y entonces tenemos esta triste realidad, esta triste consecuencia. El presidente de la República es hoy un hombre secuestrado por los paramilitares, porque depende de los paramilitares, depende de los señores narcotraficantes sentados en la mesa de Santa Fe de Ralito su propia reelección, porque esos votos son determinantes en la votación de este Congreso, porque si esos votos obedecen a la voluntad paramilitar, es el señor Mancuso el que tiene en sus manos la posibilidad de modificarla. Es el señor presidente, es el señor Mancuso el que tiene la posibilidad de la reelección del presidente de la República, y de dos maneras: con el voto de congresistas adictos dentro de esta plenaria y el Senado de la República, y con los votos cautivos de los ciudadanos que controlan en sus regiones en el caso de que sea un escenario electoral. ¿Qué le podemos preguntar al presidente Álvaro Uribe? ¿Tiene la suficiente claridad e independencia moral e intelectual para representar a la sociedad en la negociación con el narcotráfico en Santa Fe de Ralito, sabiendo que existe un nexo de conducción política entre esos señores y la capacidad y la posibilidad de poderse reelegir? Es una pregunta que hoy tiene que hacerse toda la sociedad, que tiene que hacerse el Congreso y que tiene que hacerse el presidente de la República, porque si bajo esta bandera de la paz, bandera sucia de cocaína, lo que se está presentando en el fondo es una alianza de narcotraficantes, genocidas y líderes políticos que, entre otras cosas, tiene como consecuencia la reelección presidencial, entonces nosotros no estamos construyendo ninguna paz. Si es que la paz la definimos como la construcción de un pacto social hecho entre ciudadanos desarmados que puedan trazar las reglas del juego para la convivencia pacífica, no solamente ahora, sino para las futuras negociaciones. Estamos ante una hipocresía, ante un reality, y entonces se vuelve real que mientras se trataba aquí de llorar por las víctimas hechas con sierra eléctrica, despedazadas, estaban golpeando a una hija de una víctima porque trataba de sacar el retrato de su padre para que fuera una voz silenciosa, la del senador Cepeda Vargas, una voz silenciosa que pudiera gritar en la barra, sin la televisión, sin el micrófono, que pudiera gritar. Nosotros también estamos presentes y vamos a estar presentes porque las víctimas de la violencia tienen derecho a expresarse en una negociación de paz. Gracias, presidente, y gracias, colegas, por escucharme.